Estoy grabando, entonces empezamos, como les digo, hoy empezamos el módulo 3. Ya empezamos, digamos, esta es la mitad de todo el curso. El módulo pasado fue completamente enfocado a calidad, a la calidad en general, la calidad de cualquier ingeniería, por decirlo así, de cualquier empresa, ¿verdad? Como les decía, hay muchos conceptos para calidad y son válidos, ¿verdad? Lo que uno a veces dice, eso es de calidad, pero para cuando uno habla para efectos de una empresa, pues uno se refiere tal vez a otras cosas, a otro concepto que es justamente el que está enfocado en la industria, en el servicio al cliente, en el producto, en cumplir requisitos, en cumplir ese tipo de expectativas. Entonces vamos hoy a dar este inicio a lo que es inocuidad. Entonces el módulo pasado solo calidad, este va a ser más enfocado en la inocuidad. Entonces, bueno, aquí voy a pasar. En la clase anterior, bueno, como les decía, vimos calidad y ahora vamos a ver inocuidad. Entonces, en este módulo de hoy vamos a ver microorganismos, tipos de microorganismos. Cuando uno habla, se habla de que una intoxicación, una infección, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esos conceptos, intoxicación e infección? ¿Qué hace que yo tenga microorganismos que crezcan más lento, más rápido, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo si trabajo en la industria para afectar el crecimiento, ya sea para bien o para mal? ¿Cómo conservar los alimentos y las famosas ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos? Entonces, antes de empezar con la temática, ya el tema inocuidad lo habíamos visto, el concepto. ¿Quién se recuerda, verdad? Que para refrescar, ¿qué es inocuidad de alimentos? ¿Alguien, nadie se acuerda? ¿Qué era inocuidad? Fabián, adelante. Inocuidad era que básicamente que el alimento no sea dañino para el consumo. Sí, exactamente. Igual que Joel dice, no sea inocuo, que es que no cause daño al ser humano. Garantía que no se va a enfermar. Exactamente, eso es que no me vaya a enfermar, que no me vaya a hacer daño, que es seguro. Los tres conceptos es lo mismo, están correctos. Este, entonces, eso es importante. Entonces, por eso vamos a ver la parte de microorganismos, ¿verdad? Porque no solamente los microorganismos es la única manera de hacer que me enferme o que me dañe o que no sea seguro un alimento. También hay otros factores. Por hoy nos vamos a enfocar en microorganismos, que es un tema muy importante. De hecho, es toda una rama por ejemplo, se llama la microbiología alimentaria, ¿verdad? Y hoy vamos a ver como la parte negativa. Y yo creo que este curso no se sale de esta, que es como la parte más de inocuidad, pero también está la parte, digamos, cuando se usan los microorganismos para bien, que es como para hacer yogur, para fermentar ciertas verduras, entonces que son más bien buenas para la salud, porque hay microorganismos, o sea, no todos los microorganismos son malos. Hay microorganismos más bien que son súper beneficiosos y necesarios para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en justamente los de la inocuidad, que para no salirnos del tema. Este, ok. Vamos entonces a empezar con un poquito de la historia de, de la microbiología de alimentos. Este, un científico que se llamaba Appert en 1809 se dio cuenta que cuando él ponía carne en frascos de vidrio bien limpios, bien esterilizados, y los mantenía por un tiempo en agua hirviendo, él podía conservar la carne sin que se dañara. Antes de eso, la única manera de conservar carne era salándola y secándola. No sé si ustedes han visto en el campo, todavía hay gente que lo hace. Este, ahumándola también. Pero él agarró como decirlo, atún, pero en lugar de, digamos, de latas, en frascos de vidrio, como si una mermelada, y él pudo mantener la carne, ¿verdad? Él todavía no sabía exactamente por qué era, ¿verdad? Todavía no sabía que era por los microorganismos, nada más se dio cuenta que así le funcionaba.
Eso es como lo primero que pasa en este tema. Estamos hablando de microbiología solamente de alimentos, porque obviamente uno puede hablar la historia de la microbiología en general, de los microorganismos, pero aquí nos vamos a enfocar solamente en alimentos. En 1820, otro científico, Kerner, habla sobre la intoxicación por embutidos. Esto era por la famosa Clostridium botulinum y esa es terrible, esa intoxicación es sumamente peligrosa y tiene una gran tasa de mortalidad. O sea, la mayoría de las personas que se intoxican con Clostridium mueren. Eh, entonces él se da cuenta de esa, él correlaciona, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se muere por una intoxicación de alimentos o por la gente a veces cuesta en la historia, hasta todavía el día de hoy, darnos cuenta exactamente qué es lo que nos está enfermando. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día, mm, desde el 2021 o 22, la tasa de cáncer a nivel mundial se triplicó en el mundo. Entonces unos especulan, debe ser esto, debe ser lo otro, pero al día de hoy todavía no sabemos exactamente qué es lo que está causando tanto cáncer en gente cada vez más jóvenes, cánceres muy rápidos, por qué está pasando eso, ¿verdad? Entonces se puede empezar a especular y a correlacionar, pero a veces cuesta mucho. Entonces igual pasó con la microbiología de alimentos, ¿verdad? En 1854, Pasteur, que este es uno de mis científicos favoritos, fue para mí muy carga. eh, Él empezó a hacer toda una investigación porque él quería deshacerse de los microorganismos que le arruinaban el vino. Y ahí él empezó su... Bueno, pues él hizo muchísimas cosas sumamente valiosas. Justamente una de las cosas que hace Pasteur es, ustedes han escuchado de la famosa pasteurización. Bueno, pasteurización viene de Pasteur, de Pasteur. Entonces, él fue el que logró semejante avance que al día de hoy se usa muchísimo y es muy necesario, que es la famosa pasteurización. Y ya en 1880 Alemania hace una campaña, hace como por ley que toda la leche se tiene que pasteurizar. Bueno, no toda, pero digamos, se empieza a hacer pasteurización de la leche, eso nunca se había hecho antes. Y eso fue en 1890, gracias a este científico, Pasteur. Este, ahí sí les interesan los temas de la historia y todo esto, ¿verdad? Es muy bonito leerse la biografía, por ejemplo, de este pastor y todo lo que hizo, ¿verdad? Si les interesa, en 1943 Estados Unidos utilizó la irradiación para conservar alimentos. En 1981, o sea, hace poco, en realidad no hace tanto, en Canadá, ya hasta en ese momento, en el 81, Canadá es donde logra identificar por primera vez que un brote que hubo de enfermedad fue por una bacteria que se llama listeria. Pudieron decir, bueno, este brote fue por esta bacteria. O sea, algo que ahora se hace, casi siempre se logra hacer, hasta 1800, en 1981 se logró hacer en Canadá. Entonces, en realidad, todo este tema es bastante nuevo. Es bastante nuevo. Vamos a seguir. Ahora sí, microorganismos. Son formas de vida muy pequeñas. Micro, ahora significa que solo puede ser visto en el microscopio. Y esto es, se incluyen bacterias, virus, mohos y levaduras. Algunos microorganismos pueden causar el deterioro de los alimentos, como yo les decía, más bien otros pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, los panes más caros son fermentados con bacterias específicas. La cerveza, ¿verdad? La cerveza tiene la espuma y su sabor, todos son por fermentaciones, no todos son bacterias específicamente, pero hay levaduras. Por ejemplo, la cerveza y el pan son por levaduras. Lo que es el yogurt, el kefir, la kombucha y diferentes alimentos que son fermentados se hacen por bacterias específicas. Entonces, hay unos que son una mezcla entre hongos y bacterias y eso da unos sabores muy ricos, a mucha gente no le gustan, a otros sí, pero son muy olorosos, acidifican y son muy beneficiosos para la salud y también para, digamos, para la palatabilidad del gusto. Por ejemplo, el, ¿verdad? El vino. Todo esto se hace por la fermentación y esos son microorganismos benéficos.
Pero como les decía, hoy vamos a tratar de enfocarnos en los que son patógenos, o sea, dañinos, que causan enfermedad. Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio, lo que les decía. En 1 milímetro pueden llegar a caber 10.000 de ellos, para que tengan una idea, como recordar cómo es 1 milímetro, ver como la regla, ahora ver el milímetro, que es el más pequeñito, ahora en 1 centímetro hay 10 milímetros, en 1 milímetro pueden caber 10.000 microorganismos, para que tengan una idea de lo pequeños que son. Entonces, obviamente no los podemos saber a simple vista. Entonces, obviamente no sabemos y no se pueden ver los alimentos. A veces podemos ver un alimento precioso, de lo más bien presentado y delicioso, y ya podía estar lleno de bacterias malas, ¿verdad? Y bacterias normales, porque también están las que no hacen nada. O sea, están las beneficiosas, las perjudicales, pero también hay la gran mayoría ni enferman ni... De hecho, si uno pudiera verse a uno mismo, o sea, en este momento, los brazos, los cara, o sea, el cuerpo de uno está lleno de bacterias. O sea, es normal, viven en uno. Entonces, pero no se pueden ver a simple vista. Microorganismos. Dice que por esa razón debemos saber cómo son, cómo se reproducen y su relación con los alimentos. Entonces, para efectos de la microbiología de alimentos, que es lo que más que todo estamos viendo hoy, vamos a considerar virus, hongos y levaduras, aunque los hongos y las levaduras no es lo mismo, siempre se meten se parecen mucho, entonces se meten como en el mismo grupo. Parásitos, aunque no todos los parásitos son microscópicos o son microorganismos, se van a meter en el grupo como para efectos de clasificarlos, ¿verdad? Pero hay unos parásitos que se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Las famosas gusanos, que antes había mucho en los chiquillos, bacterias y las microalgas tóxicas. Bueno, qué dicha que me acordé. Este, la semana pasada varias personas me contactaron porque los exámenes tenían algunas, aquí haciendo un paréntesis, y es importante, tenían errores. De hecho, yo los vi, yo lo comuniqué directamente con el coordinador. Y es bueno que cuando ustedes vean, ustedes dicen, ¿por qué me están preguntando algo? Y no se vio en clase, mándenme en un correo, porque eso se tiene que llevar y para que les ayuden a ustedes, para que no les perjudique la nota. Ahí no sé si ustedes vieron que mandaron un mensaje en el WhatsApp de eso. Sí, entonces vean, si ustedes se contacten para que sí, vean, chiquitos, yo no hago, ahí me está diciendo Bristela que estaba confundido, yo no hago los exámenes, de hecho, yo tampoco hago las presentaciones. Por eso yo a veces les meto algunas diapositivas como aparte, o algún video o algo como para complementar, porque como yo no hago la presentación, a veces yo considero tal vez como ponerles algo extra que a mí me parece importante para dar una idea, para que quede mejor grabada. En la primera clase después hasta un jueguito y todo, porque yo no hago la presentación. Entonces yo lo que sí puedo hacer es, si yo veo que le falta reforzar algo, pues entonces yo busco aparte y lo meto. Eso sí tengo todo el derecho, pero yo no hago las presentaciones y tampoco los exámenes. Entonces yo no siempre me doy cuenta, pero ustedes me lo hacen ver, entonces yo inmediatamente les ayudo. Porque yo obviamente no quiero que se perjudiquen, quiero que sigamos todos y obviamente en IPEA son responsables. Entonces el muchacho me dijo que nada más lo contactaran, o yo no sé si él los contacta con él, pero él les va a arreglar directamente ya el problema. Yo no sabría ya arreglarles, pero él está enterado, y si se contactan con él, si a ustedes les costó o tuvieron alguna de las preguntas específicamente, este, preguntaron y no estaba en eso, yo no sé, entonces ahí lo contactan. Alguien me está levantando la mano. Adelante, compañero. Compañero. Johnny es. Ujú. Sí, ahorita contáctese con el, con el coordinador, con Luis. Ajá. Ujú.
Hicieron preguntas que no estaban en la clase de la semana pasada. Sí, sí, ya yo les estoy diciendo eso, que tienen razón. Ya después cuando me dijeron, yo revisé, como yo les digo, yo no hago los exámenes y entonces no sabía. Pero, o sea, eso es un error que no fue mío, pero si ustedes me dicen a mí, yo los puedo ayudar. Ya yo le hablé con el coordinador y el coordinador les va a ayudar a todos los que se vieran perjudicados. Entonces, nada más le escriben un correo a Luis directamente para que les ayude a resolver ese. Entonces ya es con el coordinador, ya él sabe y él está anuente a ayudarlos. Entonces es para que no pierdan la oportunidad a los que se vieron perjudicados o todos los que deseen. Listo, chiquillos, entonces ahí sí les van a ayudar para que no se estresen con eso. Sí, sí, obviamente, imagínense que es que le pregunten uno algo de materia que no se vio, o sea, no, obviamente eso no, eso es, ¿cómo se llama? Reclamable, eso es reclamable y no se preocupen que sí los van a ayudar. Entonces, sí, 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 no se preocupen, chiquillos, sí los van a ayudar, pero contáctense entonces con Luis. Ustedes todos tienen el correo, Luis, ¿verdad? Eso está ahí en el curso, al inicio del curso, en la primera presentación, ahí viene el correo de él, entonces lo contactan y les va a ayudar con el problema a, lo- a los que se vieran perjudicados. Bueno, entonces continuamos, pero no se preocupen por el tema porque sí les van a ayudar, pero ya eso ya es directamente con él, está enterado y lo revisó y sí, dijo, tienen razón, entonces nada más se contactan. Bueno, ahora sigamos con seguir con los virus. Los famosos virus que la gente habla, esos son todavía más pequeños que las bacterias. Con mucho gusto, Johnny, para eso estamos. Y ya les dije, cualquier otra cosa que vean así, que esté raro. De hecho, que en el primer módulo no pasó eso, fue hasta ahora en este segundo módulo. Yo creo, me dijeron que para este módulo ya no debería pasar. Entonces, esperemos que así sea. Dice que los virus son 1 millón de veces más pequeños que 1 milímetro. Necesitan un organismo vivo para reproducirse. Eso es lo vacilón de los virus, que ellos no pueden por sí solos reproducirse, como una bacteria o un parásito. Ellos necesitan otra célula, un organismo que esté vivo para ellos invadirlo y reproducirse a partir. Si no hay otro organismo vivo para reproducirse, ellos no se pueden este, reproducir. Por lo mismo, ellos no se desarrollan en alimentos. Eh, o sea, si en un alimento hay un virus, fue porque llegó alguna rata, un bichito, una persona o el agua que tenía el virus. Pero por sí solo en el alimento no va a salir virus a menos que hubo una mala manipulación. Y entonces llegó, no sé, una rata, que las ratas pasan mucho, pasó por los alimentos y dejó los virus ahí. Muy pocos son suficientes para enfermar a una persona, o sea, con poquito nos enfermamos. Y todos los virus causan enfermedad. Los hongos tienen forma ramificada, producen esporas, se utilizan para la producción de quesos y ciertas carnes. De hecho que a veces hay gente que dice, ay, este queso huele a pies, a patas, dicen a la gente, y es verdad. De hecho que eso es por los microorganismos que se usan. Y de hecho que aunque no lo crean, ciertos hongos de los pies sí están en algunos quesos, sobre todo eso es como en Francia, bueno, en Europa, que a la gente le gustan unos quesos muy, muy fuertes, de olores muy fuertes y sabores muy fuertes. ¿Verdad? En Costa Rica, sí, lo que más que tienen son como bacterias probióticas. Sí, Alex, pero aquí en Costa Rica eso no es normal, o sea, la gente no, esos son como más en Europa, que tienen como esa cultura. Aquí, digamos, un queso fresco, un queso tierno, como tipo turrial, ese tipo de queso, que uno come como el desayuno, ese no, pues esos no son fermentados con esos hongos y esas cepas tan especiales. Y hay unos que son muy ricos, entonces, pero sí, sí tienen hongos y ciertas carnes. Pueden causar deterioro, ¿verdad? Entonces, como hay buenos y hay malos, entonces los malos obviamente me pueden deteriorar, entonces me cambian el color, me dan un aspecto polvoriento, algodonoso, olor a tierra. Ya esos son, cuando algo le sepa como huele, me sabe a tierra, polvoriento, como que se disuelve en la mano de uno, ¿verdad? Eso significa que esos son hongos. Ese es el típico daño del hongo.
Y los que son patógenos producen toxinas y son sustancias venenosas y son los que me enfermarían por las toxinas que producen. Se les llaman micotoxinas. Mico significa hongo. Entonces, micotoxinas son toxinas de los hongos. Parásitos. Los parásitos son a los que se les llaman pequeños asesinos, porque son realmente también bastantes. En realidad todos los microorganismos patógenos, pero los parásitos, hay cada parásito que hace cada cosa, ¿verdad? Es todo un mundo, pero bueno. Los parásitos necesitan y dependen de un huésped. Por eso cuando, no sé, a una persona vive de otra, a expensas, un vividor o algo así, uno le dice, eso es un parásito, porque literalmente vive a expensas de otra persona. Eso viene porque los parásitos literalmente viven a expensas del huésped. Y causa un daño, eso falta aquí tal vez de agregarlo. Vive a causa del huésped y va dañando al huésped. Porque hay gente que dice, ay, entonces un bebé es un parásito, porque vive a expensas de la mamá. No, jamás, porque el bebé no le causa daño a la madre. Entonces, el parásito sí, el parásito va alimentándose y va desgastando al huésped, al menos durante una etapa de su vida. Entonces hay 3 etapas. Primero se ponen los huevecillos, después se rompen los huevecillos y salen las larvas, que son como, por decir, como gusanillos, muy pequeñitos. Y ya después se hacen adultos. Pueden ser, hay diferentes formas, casi todos parecen como gusanillos, digámoslo así. Y pueden encontrarse naturalmente en los animales, viven en los intestinos, en el agua sucia. Y pueden vivir perfectamente en el tracto gastrointestinal de las personas y de los animales. El ser humano lo adquiere cuando toma agua o alimentos que están contaminados, ya sea con cualquiera de las 3. Uno se puede comer o el huevo o la larva o el parásito, y las 3 lo van a dañar. Si yo me comí el huevo, pues ahí van a ser las larvas, después adultos y los parásitos adultos, ¿verdad? Y pueden a veces vivir años. Eso eran las famosas lombrices de los chiquillos. Antes era muy normal, ahora no, porque ahora pues hay campañas de desparasitación y hay más control en la calidad del agua, por lo menos la parte microbiológica, ¿verdad? Sí se hacen, obviamente, de la IA y la municipalidad tienen que hacer análisis, entonces ese tipo de cosas pasan. Ya no pasan tanto, pero sí pasan. Como yo les contaba en el primer módulo, hace poco salió unas noticias que hay un centro penitencial aquí de Costa Rica, y en La Juela, de la parte de la Reforma, hubo un brote de diarreas y yo creo, no sé si hubo un muchacho muerto. Y era el agua. A veces tal vez hubo en algún momento alguna tubería tiene algún tipo de daño, entonces tal vez se cruza con algún agua sucia. Bueno, pueden haber muchas causas y entonces el agua se contamina. No es lo normal, pero puede pasar. También tenemos las microalgas tóxicas, ¿verdad? Las más famosas es la famosa marea roja. Dice Auricela que las guayabas tienen parásitos y así se las comen algunas personas. Se las comen con el gusanillo. Casi todas aquí en Costa Rica, por el clima, como llueve tanto, todo el año llueve. Llueve poco, llueve mucho, pero siempre está constantemente lloviendo. Y entonces en Costa Rica esa humedad hace mucha mosca. La mosca es la que la pica y le salen las larvas y la gente se lo come, ¿sí? Entonces aquí en Costa Rica, la guayaba criolla, vean, yo casi no me la como por eso, porque yo nunca encuentro una que no tenga, uno la pica y está llena de gusanillo. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de la marea roja alguna vez. Nunca. Vean, yo una vez estaba, Melanie, adelante. Profe, eso es cuando se descomponen unas algas, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y los peces se la comen y por eso no se puede pescar en marea roja. Exactamente, eso son unas algas rojas
y empiezan a desarrollarse, digamos, empiezan a... ahí hay una época del año todavía que se esparce y son algas y son tóxicas. Entonces, en esa época los mariscos pueden echarse a perder, es muy peligroso. Yo una vez estaba en la playa y la vi. Yo nunca había visto ese fenómeno y se veía como una parte roja. Y eso es que esa alga produce una toxina que es muy peligrosa, que se llama, por eso, entonces eso es un cuidado que hay que tener. Ya la gente que es pescadora sabe de eso y sabe cuándo se evita y en qué época del año y todo, pero sí dice que existe 4.000 especies de algas, de las cuales de 70 a 80 son nocivas. Algunos mariscos filtran o cuelan el agua del mar. Entonces se alimentan de las algas microscópicas nocivas y van a acumular, les va a quedar en su cuerpo la toxina, porque ellos filtraron esa agua donde estaba esa toxina. Otros mariscos se van a alimentar de los primeros, entonces también la van a acumular. Entonces, unos, ¿verdad? Por su forma, nada más filtran, el agua pasa a través de ellos y ahí queda acumulada. Y el otro, digamos, que se lo come en la cadena alimenticia, queda también. Entonces también el ser humano, cuando va a comerse el marisco, está contaminado, entonces se enferma. Y otro tipo de microorganismos que es tal vez el más famoso a nivel de industria alimentaria porque es el que más enferma. No es el único, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos que uno oye, que siempre oye, salmonella, listeria, E. coli, Staphylococcus aureus, estas son las que siempre se oyen y son las bacterias. Son las más comunes, la mayoría de los brotes alimentarios vienen por las bacterias. Entonces son 1000 veces más pequeñas que 1 milímetro. Son de diferentes formas. Hay redonditas que se les llaman cocos, a las cilíndricas, como esa que están aquí, se les llama bacilos, comas, espirales, y literalmente son como espirales, o sea, la forma es así. Y ya se agrupan entre sí, y forman o cadenas. Entonces literalmente es como que imagínense una cadena de perlas redondas, así es como se juntan, o en forma de racimos. Las bacterias son las principales responsables de las enfermedades asociadas de los contaminantes biológicos. Entonces es lo que les decía, la mayoría de los brotes alimentarios casi siempre es por una bacteria. Siempre se toman medidas para todos los demás microorganismos, pero esos son los que más se pone atención porque, como les digo, son los más comunes. ¿Por qué? ¿Dónde están los microorganismos? En todas partes. Como les digo, si nosotros tuviéramos un microscopio y nos quisiéramos estudiar así un pedacito de piel del brazo, vamos a ver un montón. Como les digo, la mayoría no hacen daño, pero ellos viven en todo lado, viven en el agua, en el aire, en el polvo. En nosotros, en el cabello, en la boca, en la nariz, en las manos, en las heridas, como ampollas, granos, en la ropa, podrían haber microorganismos. Y podrían haber microorganismos patógenos, que esos son los que enferman. Cuando uno dice patógeno, viene de patología, eso significa enfermedad. Entonces los patógenos son los que enferman. También están en los pisos y locales sucios, por eso está la regla de que no se puede dejar nada directamente en el suelo. ¿Por qué? Porque en los pisos hay más que en el aire. En los equipos y utensilios sucios, en los manipuladores descuidados, ¿verdad? Si una persona tiene la costumbre de estarse tocando la nariz, los oídos, la lengua, entonces es una persona que va a estar más propensa a estar pasando bacterias. O un manipulador que no tenga la costumbre de darse una buena lavada de manos, que es algo tan básico, pero pasa. En la basura, en materiales en desuso, por supuesto que en la basura, ¿verdad? Ahí se va. Y en los alimentos deteriorados. En los animales también, en las aves, insectos y mascotas. Hay que tener mucho cuidado con las mascotas domésticas, que a veces hay personas sumamente aseadas, tienen la casa súper limpia y si no tienen, el perro anduvo en todo lado, anduvo paseando por la calle, en la acera, lo llevaron, tocó todo, entonces el animal puede traerlo a la casa. En los cadáveres, en los excrementos de personas y animales es donde más hay. Por eso la mayor cantidad de transmisión es la transmisión de ano-boca, ano-mano-boca. O sea, se va al baño, no se lava bien la mano y
después tocó algo y alguien después se lo llevó a la boca. Entonces es tan importante el lavado de manos. Perdón. Entonces el alimento inocuo, vamos a repasar de nuevo, es el que se encuentra en buen estado, libre de microorganismos o materias extrañas que me causen daño al consumidor. Aquí podemos ver algunas noticias de Costa Rica, de brotes, ¿verdad? Que era, por ejemplo, diarrea golpea en Dota 300 enfermos. Eso fue algo enorme. 300 ya es algo, porque ya con 15 casos ya eso es un brote. 112 casos de diarrea en Santa Bárbara. Posible intoxicación con comida en soda. Contaminación en ferias del agricultor. Alerta por intoxicación. Hace poco hubo un McDonald's, creo que fue. Entonces tampoco ni siquiera en las comidas rápidas, que en teoría tienen más, también puede pasar, eso puede pasar en cualquier lado. Origen de la contaminación microbiológica. Las materias primas, o sea, la materia prima es a partir de donde va a salir el alimento, se contaminan por el agua, el agua sucia, a veces riegan con aguas negras, eso pasa. El suelo, también en el suelo, donde andan los animalitos en un cultivo, imagínense, ahí pueden andar ratas hasta de todo, depende del lugar, pero pueden andar muchos bichillos, ellos también ponen sus heces, entonces pueden contaminan de fijo las materias primas. En el aire, ¿verdad? Las micotoxinas que les hablaba, de los hongos, los hongos tiran esporas y esos andan en el aire y ellos son así, ellos la botan, vamos a decir, y eso se puede respirar. En el polvo y en la transformación industrial, o sea, a partir del ambiente, ya sea las superficies, las aguas, materias, equipos, personas y los procesos tecnológicos, ahí también puede haber contaminación en la misma empresa, en la misma industria. Al final de un proceso de fabricación, el producto acabado contiene una flora que es el resultado de su historia provocada por sucesivas contaminaciones de distintos microorganismos, pero también de tratamientos de estabilización. O sea, al final, cuando uno llega a tener un producto en la casa, uno dice, ese producto ya pasó por el campo, pasó por esto, pasó, o sea, ya, pero también se hizo varias cosas para quitar esos microorganismos tóxicos. Entonces ahí es donde uno ya puede tener como la tranquilidad. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los días, pues no pasa nada. Contaminación de alimentos. El crecimiento de los microorganismos en los alimentos está influido por 3 factores. La flora microbiana de ingredientes o alimentos usados en su estado natural sin procesar. En la flora microbiana. Condiciones sanitarias que se usan en el procesamiento, ¿verdad? Y las condiciones adecuadas que hubo en el empaque, manejo. Porque digamos lo que las hablamos en el primer módulo. Yo puede ser que tengo el producto sumamente esterilizado, lo hicimos perfecto todo el mundo y tal vez en la hora del transporte o cómo se almacenó o en el lugar que se le vendió, cómo lo mantuvo, tuvo unas condiciones que no fueron aptas y me lo terminó de contaminar por el final del proceso. Entonces puede ser en esos 3 momentos, como decir en el estado natural, cuando se procesa y al final cuando ya se entrega el producto y entonces hubo manipulación en el hogar o en la tienda. La multiplicación bacteriana. Bueno, entonces estos microorganismos que estamos hablando, sobre todo aquí con las bacterias, se reproducen rapidísimo. Ellos, de hecho, este tipo de reproducción se llama logarítmica. Que yo no sé si alguien se acuerda de los logaritmos en el colegio, pero eso era una manera de multiplicar que va más rápido que la manera normal de otros organismos de reproducirse. Es muy rápido. Ya vamos a ver para que vean qué rápido que va. Pero esto va así. Cada generación de bacterias, o sea, una bacteria puede tener otra bacteria cada 15 minutos. Entonces, yo creo que ustedes tengan una idea de eso, lo que eso significa. Cada bacteria. Entonces, si yo tengo una bacteria tiene en 15 minutos otra bacteria,
Entonces ya van a haber 2, entonces las 2 a los 15 minutos van a tener 4. O sea, ahorita vamos a verlo, esto es algo loquísimo y se hace, entonces es muy, muy, muy rápido cómo las bacterias se dividen. Aquí está, esta es cuando se habla de multiplicar puede alcanzar, claro que sí, son más de millones, sí, millones de millones, porque son muy pequeñitas y se reproducen rapidísimo. Entonces, tal vez a veces, si fueran poquitas, aunque fueran patógenas, uno puede consumirlas y no le harían daño. A veces es la cantidad que que se come que es la que la enferma, ¿verdad? A veces es que es una persona que tenga el sistema inmune bajo, ¿verdad? Que tenga, está pasando por una enfermedad en ese momento, entonces le va a dar más grave que a una persona que está sana, pero sí, vean, así es. Vean aquí la primera, aquí arriba tenemos una bacteria. En el centro, este circulito va a ser el ADN. El ADN se replica. Este proceso se llama elongación celular. Entonces, yo tengo el ADN, se hace un ADN exactamente igual al primero. Entonces se forma un septum. Un septum es como un tabique, es esta parte de aquí. Entonces, cada ADN, el día que se había multiplicado, se va a cada bloque nuevo, por decirlo así. Después este septum, eso significa como tabique, ya se corta, por decirlo así. Y entonces ya yo tengo, y se terminan de formar la pared celular. Y ya con pared celular tengo 2 bacterias exactamente iguales. Eso se llama fisión binaria. Esta es la manera en que se reproducen las bacterias. Entonces aquí en el ejercicio dice, tengo un pollo crudo durante 1 hora sobre el mostrador de la cocina. Por eso es tan importante la cadena de frío. Si uno viene del súper, inmediatamente ir a guardar las cosas frías a la refrigeradora lo más rápido posible. O sea, fui al súper y compré pollo, carne molida, yogurt, queso y después también compré papas y el atún. Bueno, entonces eso no urge, pero lo que venía de las refrigeradoras, yo tengo que guardarlo rapidísimo. ¿Por qué? Porque mientras que viajé de la casa al súper y todo ese rato ya estuvo afuera. Y si tras de todo lo dejo ahí, me fui a ver un tele y fui aquí, me cambié ropa. Las bacterias van multiplicándose. Entonces dejo un pollo crudo 1 hora sobre el mostrador de la cocina. Y este pollo tenía 2000 bacterias cuando lo dejé. ¿Cuántas bacterias tengo después de 1 hora? Entonces es así. Tengo 2000, 15 minutos, tengo 4000, lo que vimos en él, ¿verdad? Porque se duplican. Después en 15 minutos tengo 8000, después tengo 16000, después tengo 32. Entonces, en 1 hora tengo 16 veces más que al principio. Pasé de 2000 a 32000. Eso es una locura, o sea, es muy, muy, muy rápido. Entonces tiene 4 fases, la curva típica de crecimiento de los microorganismos. Se llama fase lag, que está dormida, en esta época, en este momento no se están multiplicando, porque es cuando se adaptan al nuevo ambiente. Entonces tienen que hacer adaptaciones, no me siento aquí totalmente cómodo, voy a empezar a acostumbrarme. Entonces ese proceso de adaptación están como dormidos, es como esa primera parte aquí de la curva. ¿Ven? Esa ahí entonces. Después tengo la fase exponencial, que es la logarítmica, que es esta parte de la curva, donde va para arriba, que es cuando más se multiplican, en la parte más peligrosa, donde se multiplican, es la parte que tenemos que evitar. Después tenemos fase estacionaria, ya aquí es otra vez se mantiene como estable, no, ni sube ni baja. Porque están comiendo, tienen nutrientes suficientes para vivir, pero también empiezan unas a morir. Entonces unas siguen multiplicándose, pero otras están muriendo. Entonces todavía no es la fase de muerte, pero entonces se mantiene estable, se llama la fase estacionaria. O sea, VC significa velocidad de división celular, o sea, la multiplicación. Y VM significa velocidad de muerte celular. Entonces, en esta fase estacionaria, la velocidad de división celular es igual
a la velocidad de muerte celular. Entonces, ya como les decía, unas ya empiezan a morir. ¿Por qué? Porque hay acumulación de desechos. Ellas mismas van produciendo desechos que también no les permite vivir. Y esto hace que no crezcan, pero todavía hay algunos nutrientes y hay otras que sí se están manteniendo. Entonces, eso es una fase que se mantienen ahí todavía, sin morir no siguen ya aumentando, pero no han bajado. Después está como la fase de descenso y la fase de muerte. Y en la fase de muerte es donde la velocidad de muerte celular es mayor que la velocidad de división celular. Todavía hay algunas que se pueden estar dividiendo, pero ya las que se están muriendo son mucho más, entonces ya empieza a descender. Entonces, el ciclo de la vida de una bacteria es mucho más rápido que cualquier otro ser humano, ¿verdad? No, son días lo que pueden durar, pero hacen el daño pero y acá rato están creciendo, pero entonces así es, en ese gráfico se ve muy bonito. Bueno, aquí a este lado, vemos donde estoy señalando, tengo el número de bacterias. Y aquí tengo las horas, ¿verdad? Entonces, tengo la primera, esta verde, es la laca. Esa es la que les dije que es la de la adaptación. Después de eso, tengo la amarilla, que esta es tal vez la más, la peligrosa en el sentido de que es donde empiezan a crecer. Entonces la fase exponencial, que como vemos lo único que hacen es multiplicarse hasta que llegan a un punto máximo, porque donde ya es esta fase roja, que es la estacionaria, que siguen la velocidad, digamos, de división celular, siguen unas dividiéndose, pero ya empiezan unas también a morir. Entonces se mantiene, como decir, tablas. Es igual, las que crecen, las que mueren, pero crecen, se multiplican otras. Entonces, nacen unas y se mueren otras, entonces se mantiene ahí estable la cantidad. Después hay una fase de declive. Si ustedes ven, son 4 fases las que la teoría manda, pero aquí hay 5. Esta es una extra, digamos, fase de declive. En algunos textos, en algunos documentos solamente dicen que son 4 fases, omiten como decir esta, la de declive, pero en otras leves, ¿verdad? Entonces puede ser fase LAC, fase experimental, fase estacionaria, fase de declive y muerte, ¿verdad? Pero a veces esta no la toman en cuenta, y después ya llega la de la muerte, que es cuando ya no están, pero la de declive ya es cuando ya empiezan a morir. Entonces, esa es como más o menos para que ustedes vean cómo funciona, cómo es el ciclo de la vida, por decirlo así, las bacterias. Y entonces, esto es importante porque muchas veces lo que queremos es que se mantengan aquí o que esto no pase, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tenga yo ese brote, no tenga ese montón de bacterias. Eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, primero para eso yo tengo que saber, o sea, para cuidar los alimentos, lo primero que tengo que saber es qué es lo que a las bacterias les gusta o no les gusta para vivir. Entonces yo de ahí voy a ver cómo las mato. Entonces, ¿qué necesitan las bacterias? Como todo ser vivo, como nosotros también ocupan primero alimento. Ellas también ocupan alimentarse, así como nosotros ocupamos alimentarnos, ellas también ocupan alimentarse. Agua disponible, se le llama AW. Cuando ustedes vean AW, significa agua disponible. Ellas necesitan agua para vivir como nosotros. Todos los seres vivos, todos necesitan agua para vivir. Entonces, las bacterias ocupan agua. Temperatura y tiempo. También nosotros, ¿verdad? Nos costaría mucho vivir a menos 20 grados centígrados, nos moriríamos del frío. Bueno, hay gente que vive así, pero viven o sea, no es que viven así, es que tienen calefacción, es que tienen abrigos especiales y no salen. O sea, es muy difícil vivir así, igual que en un desierto a 42 grados centígrados. Ya la gente que vive hidratándose, tienen casas con más frescas, aires acondicionados, porque si no, la vida sería muy dura. Entonces, lo mismo pasa con las bacterias. Hay temperaturas que les gusta y se sienten cómodas, y hay otras temperaturas que no les gusta, ¿verdad? También tiempo, como les decía, si yo tal vez volvámonos aquí, tenía unas bacterias patógenas, pero yo no le di chance de que crecieran, no le di, las tenía.
y no le di tiempo con solamente eso, porque ya le quité el alimento y todo, yo no evité que se multiplicara. Eso es, entonces a veces las tenía, pero ellos ocupan un tiempo. Oxígeno, como nosotros, que ocupamos oxígeno para vivir. Entonces, vivos, bueno, las plantas también ocupan el dióxido de carbono, pero los microorganismos se ocupan el oxígeno. Y la acidez. Hay acidez que la acidez más bien no les gusta. Hay un nivel de acidez que es el que necesitan. Ahorita vamos a ver uno por uno de estos. Y los aditivos alimentarios, que más bien esos no las dejan vivir. Esos influyen en su crecimiento negativamente. Entonces vamos a ir viendo cada uno a continuación. Entonces, primero alimentos, lo que yo les decía, todos los seres vivos necesitan comer. Entonces ya sean azúcares, proteínas, grasas, minerales que están en los alimentos. Por eso es que los alimentos se dañan tanto, porque los alimentos son literalmente, alimentan a nosotros y los alimentan a ellos. Por eso es que viven ahí tan felices de la vida. El agua, que es el AW, recuerden, eso es el símbolo de agua disponible. Eso significa agua disponible, AW. Hay alimentos que tienen mucha AW, como la carne y la leche, entonces son muy agradables para los microorganismos. Por eso es que la leche se pone mala tan rápido y la carne también. ¿Por qué? Porque ahí van a crecer facilísimo, porque están todas cómodas. Por el contrario, cuando hay alimentos con alta concentración de azúcar, alta concentración de sal, esto va a hacer que no haya mucha AW, o bajo humedad no les gusta. Entonces, cuando yo tengo un alimento muy alto en azúcar, pensemos en la miel de abeja. Ustedes han visto que hay miel de abeja que se encontró en momias de hace 5.000 años, 4.000 años, y está en perfecto estado la miel de abeja. O sea, es miel que se puede consumir y está sana, está buena. Porque es que dura tanto la miel. Tiene varias razones, pero la principal es que tiene mucho azúcar. Y es muy difícil que un microorganismo pueda vivir ahí, porque al tener mucho azúcar, ¿qué pasa? Que el azúcar no va a dejar que el agua esté disponible, porque el azúcar va a hacer como unos enlaces químicos, y para que tengan una idea, van a atrapar el agua en sí y ya no va a ser disponible. El agua puede ser que esté ahí, pero está atrapada en los enlaces, como la tienen atrapada, y no está disponible para que la puedan consumir los microorganismos. Eso es lo que hace las altas concentraciones de azúcar, atrapar el agua y no dejan agua disponible. La alta concentración de sal, por eso también les decía antes, la gente, todavía en los lugares donde no hay refrigerador, en lugares de campo, de algunos países, por ejemplo en Cuba todavía eso se hace, la gente de campo, tampoco es en todo lado, pero hay gente que lo hace, que es que salan las carnes, de hecho quedan ricas, ya las ahuman también, y al salarlas, es una manera de conservar, es un método de conservación de los alimentos, y pueden hacer que esa carne le dure un montón de tiempo. Entonces, la alta concentración de azúcar, como les dice, las mermeladas, por eso también duran mucho tiempo. Es una manera de conservar. Por ejemplo, no sé, tengo temporada antes estábamos hablando de guayabas, tengo un montón de guayabas y se me van a poner malas. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente hace para conservarlas? Bueno, las lavan, las desinfectan y hacen una mermelada. Con el calor y el montón de azúcar que tiene, y si se esterilizan los frasquitos de vidrio, eso puede durar meses. Entonces es una manera de que en lugar de que la guayaba me dure a mí normalmente, no sé, 2 semanas, puedo decir que me dure a mí 5 meses, 6 meses. Entonces y eso es por el agua, porque entonces cuando ustedes vean que ese término de que si tengo mucho azúcar o mucha sal, no son maneras de conservar. La razón que hay es porque no permiten que haya agua disponible, porque el agua, el azúcar o la sal van a atrapar el agua, por decirlo así, y no van a permitir que esa agua esté disponible para los microorganismos. Ese es el AW. Cuando se dice agua disponible, AW, actividad del agua. La disponibilidad de agua se expresa como
a actividad de agua, que se le puede traducir, se le usa ese término AW. Lo van a ver mucho si se meten ya todo en el área de microbiología de alimentos, ¿verdad? De conservación o esos términos se usa mucho, AW. Y va a haber como un rango, va a ir desde 0 a 1. Entonces, para que tengan una idea, lo que más le gusta, aquí tenemos como un esquema. Si se acerca al 0, significa que mejor se va a conservar el alimento. O sea, no va a perecer tan rápido, es menos perecedero. Porque eso significa que son alimentos secos y van a ser crujientes y van a tener entonces, por ende, mayor vida útil. Pero si yo tengo un alimento con mucha agua disponible, entonces entre más cerca del 1 peor se va a conservar el alimento porque tiene mucha agua, es más perecedero, pero eso sí tiene algo a favor, son alimentos más jugosos, más tiernos, pero tienen menor vida útil. Bueno, no significa que todos los alimentos que tienen 1 o cerca de 1 ya son malos, no, se pueden consumir, pero son perecederos, tienen los días contados y hay que aprovecharlos, se ponen rápido malos. El AW que hace que perfecto va de 0.96 a 0.99, eso es uno de los mejores, o sea, para que los organismos, lo que más les gusta, de 0.96, 0.98, 0.99, porque eso es ideal. Eso es, aquí se sienten en casa, se sienten requete como los microorganismos y se les favorece la vida. Ya de 0.6, 0. Para abajo, 0.6 para abajo, es muy seguro. Ahí casi no crece nada, aunque sepan que siempre hay excepciones. Vea, me voy a volver un momento aquí. Ya eso no lo vamos a ver porque son excepciones, pero hay microorganismos que aman el azúcar y pueden crecer en la mermelada. Hay microorganismos que aman la sal y pueden vivir en las conservas saladas. Y hay microorganismos, bueno, hay algunos hongos que les encanta lo seco también. Entonces, por eso en el pan y todo sale más hongos en las cosas secas y en otros salen otro tipo de bacterias, ¿verdad? Pero siempre se adaptan, pero eso es por lo general. Aquí estamos hablando de la mayoría, no les gusta lo seco, les gusta más cerca del 1. Hasta ahí vamos claro, chiquillos. Bueno, ya saben, si tienen dudas me dicen. Y ahorita hacemos un recreo. Vamos entonces con la temperatura, que habíamos hablado de la temperatura. Entonces ya vimos actividad de agua, AW, dijimos cerca del 1, o sea, de 0.96 a 1 es perfecto, 0.6 para abajo es muy difícil vivir, ¿verdad? Dijimos que el azúcar y la sal son maneras de conservar un alimento porque no les gustan las bacterias. ¿Por qué? Pues por el agua, porque al tener mucha agua, mucha sal, no tengo agua disponible. Ahora íbamos temperatura y tiempo, nos falta oxígeno y aditivos. Después de aditivos vamos a hacer un pequeño break. Aquí, temperatura. Ustedes me imagino que todos llevaron el curso manipulación de alimentos. Alex, hay algunas bacterias que sí, que se adaptan a lo seco. Son excepciones, no es la mayoría. Y casi bacterias yo diría que casi no, lo que más son hongos, levaduras. La temperatura. La mayoría de los microorganismos van a sobrevivir. Puede ser que incómodos cuando estamos cerca de los límites, pero pueden sobrevivir de 4 grados, ve aquí ponen 5, como les digo, alguna literatura pone 5, otras ponen 4. A mí me gusta irme a 4, que es más seguro, pero si ven 5 no se asusten, también se puede poner. De 5, digamos 4 a 5 grados a 60 grados centígrados, se llama la zona de peligro. Temperaturas a las que crecen las bacterias peligrosas o bacterias patógenas. Ellas se sienten aquí sumamente cómodas. Ahora, ya cuando empiezo a subir de 60, más de 70, ya yo voy matando más. Por ejemplo, hay pasteurizaciones ya con 64, ya puedo matar la mayoría de las malas, ¿verdad? Y si yo quiero esterilizar, como decir, les voy a poner un ejemplo, la leche de la Dos Pinos, hay 2 tipos de leche, la que es de larga duración
que es la que venden en el súper, que no está en la refrigeradora, y está la de corta duración, que es la que está en la refrigeradora. ¿Alguien me dice a mí la diferencia? ¿Alguien sabe por qué una sí está en la refri y otra no? Profe, creo que es porque la otra la usan para otro tipo de... Ay, no recuerdo. Es que bueno, yo más o menos estuve trabajando ahí más o menos un tiempo, pero no sé exactamente cuál era el proceso, pero sí hay una razón por la cual utilizan la de corta duración para una cosa y la otra la usan para otro proceso, pero en realidad no me acuerdo exactamente cómo es, pero sí, por ahí ando, Sí, pero sí, en sí no me acuerdo exactamente cómo es, pero creo que es otro proceso. exacto, esa es la respuesta. Pero otro proceso también, Judith aquí me dice que es por el tipo de pasteurización, es verdad. La de refrigeradora es eso, lo que usted dice, es un proceso que se llama pasteurización. Entonces la pasteurización es cierto tiempo, 15 minutos a cierta temperatura. Por lo general es 64, 72, dependiendo pueden haber variaciones, pero por ahí anda, es más arriba de los 60, eso sí. Y se deja. Entonces yo sé que en ese momento maté las patógenas, porque ustedes ven aquí este termómetro aquí, esa es la zona de peligro. Si yo me voy arriba, yo voy a matar las patógenas. Todas las patógenas mueren a eso. La de larga duración tiene otro tipo de pasteurización. Se le puede llamar esterilización, se llama UHT, por sus siglas en inglés, que se llama Ultra High Temperature. Ultra significa muy alto, ¿verdad? High significa alta y temperatura, ¿verdad? Entonces cuando ustedes ven UHT significa Ultra High Temperature. Entonces llega a 100 grados centígrados, 102 grados centígrados, una cosa así, más de 100, pero solamente la dejan 5 segundos y nada más. Porque si la dejan más, se va a cocinar, se hace leche condensada, o sea, se va a cocinar la leche. Entonces se va a quemar. Y en ese momento, entonces se muere todo, hasta las esporas. Entonces, por eso yo la puedo dejar así, porque está estéril. En cambio, la pasteurizada sí se guardan algunas bacterias. Ahora, ¿cuál es más segura a nivel digamos, de microelementos? Pues la UHT. Pero a mí me gusta más la pasteurizada porque me va a mantener algunos microorganismos que por lo general no son malos, y más bien es bueno ese tipo de microorganismos. Entonces, lo importante es que ya las dos son seguras para consumir. Entonces, ya eso es a gusto de las necesidades del consumidor. Pero, y de hecho, que no sé, ustedes han visto que cambia un poquito los sabores, porque obviamente eso es por el calor. La que es más cocinada, Solange, adelante. Profe, una pregunta. Digamos, ayer yo le hago lechita a mi bebé, Ujú. pero ayer, bueno, el domingo yo dejé la leche afuera, en la noche la metí en la refri. Y ayer donde yo la caliento, la comienzo a calentar, se me cortó, pero la leche pura del cartón. Ajá. Eso, me imagino que eso es por el cambio de clima o por el cambio de algo así. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Como 1 hora. Sí, puede ser, si por el calor, puede ser que ya tuviera ahí algún defecto, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Ahí lo más importante es servirla bastante, pero si estuvo más de 1 hora, ya yo sí no la consumiría, más para un chiquito. Sí, eso es lo que me hizo raro, que se me cortó un solo cuando yo la comencé a calentar. No, yo no la consumiría, no se la daría, mejor porque... Y preferí botarla que consumirla. Sí, completamente, eso no es normal. Algo ya pasó ahí, o tal vez ya venía un poco, a veces vienen un poquito ya pasadas, y tras de todo, entonces ahí es donde se terminó de... Pero 1 hora, por lo general, a veces, dependiendo del producto, dependiendo del calor, ¿verdad? Hay días que está tan caliente que se va a poner todo más rápido malo, y hay días que está más fresco, pues dura más, pero sí, yo no la consumiría. Sí, más aquí en el puerto que hace un calorón. Ah, sí, mejor no.
Alex, es que eso depende, ¿verdad? La leche sí se daña muy rápido porque tenía una AW, lo que estábamos viendo, altísimo, alrededor de 1, entonces significa que ahí las bacterias viven súper bien. Y aparte, la leche es uno de los alimentos más completos que hay en la naturaleza. La leche tiene proteína, tiene grasa, tiene carbohidratos, o sea, tiene vitaminas y tiene minerales, lo tiene todo. Por eso es que, ¿verdad? Dios es tan perfecto, en mi opinión, que por eso es que lo que uno le da a un bebé, o sea, que sale del cuerpo de una mujer, leche, porque es lo completo. Entonces, también lo es para las bacterias, porque las bacterias ocupan proteínas, minerales, carbohidratos, vitaminas, tiene todo. Y aparte eso tiene una humedad perfecta, o sea, tienen agua disponible, tienen alimentos, están hechos ya ahí, y aparte los deja fuera a una temperatura, entonces es peligroso. La leche sí hay que tenerle mucho control de la temperatura, mucho. Dice que la temperatura ideal para los microorganismos está en el centro, entre 5 a 60, 37 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal, que es la del cuerpo humano. A más de 100 mueren todos y a 0 crecen muy lentamente. O sea, si yo las tengo congelada, yo no los mato. Que sepan que la congelación no me mata. Algunos, en excepciones pueden haber, pero en general no me mata las bacterias, los patógenos. Lo que hace es como que se duermen, no crecen. Dice que muy lentamente es muy, muy, muy lento. Entonces congelado es muy, muy lento, pero de igual llegan a crecer. Tampoco puedo tener ahí 5 años guardado algo, ¿verdad? No, la idea son meses. Puede durar más, pero por seguridad en la industria sí se maneja 6 meses máximo congelados. Aunque obviamente en la casa de uno puede durar más, pero a 0 crecen muy lentamente, a 100 se mueren. Pero que sepan que el congelado no los mata, solamente como decir, los duerme. Es muy difícil para ellos reproducirse, entonces se quedan ahí escondidos como durmiendo hasta que ya con el calor. Por eso es muy peligroso congelar y descongelar. Porque yo agarré una carne, la dejé toda la noche descongelando. Ya tenía un montón de bacterias ahí reproduciéndose. Y al día siguiente dije, uy, eran varas, no iba a hacer, hoy tengo que salir, no voy a hacer comida, voy de nuevo a congelarla. Ahí sí tengo peligro, porque ya yo activé ese montón de bacterias, se reproducieron, ya vimos la fase de crecimiento, entonces yo la congelé y ya la próxima vez, yo estaba pensando que estaba seguro porque estaba congelado. No, ya no, porque yo lo permito. Por eso no se puede estar recongelando. Yo lo he hecho, pero eso no es lo ideal hacerlo, ¿verdad? Y en la industria alimentaria sí es prohibido. En la casa uno, tal vez sí era un ratito muy corto, me la he jugado, pero es mejor no jugársela. Sí, un día apliqué eso, bueno saberlo, sí, eso sí, no se puede, por eso es que se habla del recongelado, la gente no sabe eso, es por eso, porque si estuvo fuera, se multiplicaron. El tiempo dice que requiere tiempo en condiciones ideales para desarrollarse, entonces tampoco va a ser por eso, por lo general se dice que a temperatura ambiente uno puede tener 1 hora las cosas. Por eso a veces esos pollos que ustedes ven en las vidrieras, que están en la temperatura ideal, hasta con un bombillo ahí, ustedes han visto en las polleras, donde venden pollo frito. Eso ahí es como, o en los turnos, las ferias que ustedes ven en el arroz y está y quién sabe cuántas horas. Entonces por eso a veces hay muchas intoxicaciones en los turnos y todo eso. Entonces por eso es que a veces siempre van ahí el Ministerio de Salud a hacerles controles y todo, porque los tienen expuestos a temperaturas ideales por largos tiempos. Entonces pues, y ya ahí llega un montón de gentes, pues ahí es donde pueden ir un brote alimentario. Entonces les dije, un tiempo de 1 hora sí se puede tener, sí se permite dentro de los lineamientos de manipulación, pero más de eso no. Aquí tenemos otra vez lo mismo, la zona de peligro, de 5 o 4, ahora como dice alguna literatura, de 5, bueno, de 5 en adelante ya es zona de peligro, de 5 a 60. Y 37 la ideal, para que se aprendan esos términos. Ya más de 63 ya se empiezan a hacer algunos tipos de pasteurización. Por encima de 75 hay otro tipo de pasteurización. Igual eso cambia dependiendo si es pollo, si es leche. Ahí van a cambiar las temperaturas de pasteurización. Y más de 100 yo todo lo maté.
Y la congelación me permite que no haya crecimiento. Estando aquí dice dormido, no hay crecimiento. Entonces, mientras esté congelado, por lo menos, ganamos tiempo. Por eso es que uno congela para las carnes y es una manera de conservar el alimento. Yo lo quiero hacer hasta en 15 días. Lo puedo congelar tranquila, pero sí, lleguen corriendo del supermercado. Ahora, en la industria alimentaria, eso ya hay protocolos, lo que hemos visto, manuales, procedimientos, donde nos dicen que tenemos que mantener la cadena de frío. Por eso el carrito transportador tiene que ir a 5 grados centígrados o menos. Por eso tenemos que inspeccionar que ese refrigeradores, ¿verdad? O frigoríficos sí funcionen. Que en el momento que se recibe y de una vez se va guardando inmediatamente las cosas frías. Eso se llama la cadena de frío. Y eso es muy importante mantener la cadena de frío, porque eso significa que la cadena es que en cada eslabón del proceso voy a mantener siempre a temperatura fría para evitar problemas, porque si uno de esos eslabones se rompe, yo recibí el bodeguero, entonces lo dejé ahí igual en mesas y ahorita lo voy a guardar, ahí es donde pueden ir. Venía perfecto de la empresa de la cárnicos, del matadero, venía de lo más bien la carne, y si la dejamos ahí en el restaurante o en el lugar donde la van a procesar, entonces ahí es donde hay un problema. Oxígeno. Dijimos que oxígeno, como todos nosotros necesitamos oxígeno para vivir, pues ellos también. Ahora, hay excepciones porque hay microorganismos que pueden vivir sin oxígeno. Hay excepciones para todo, hay microorganismos que pueden vivir hasta en los volcanes. Se han dado cuenta que en los volcanes, así en la lava, hirviendo, entonces, por eso le digo, hay excepciones, pero en lo general, cuando estamos hablando de lo general, de los patógenos, sin oxígeno es muy difícil que vivan. Entonces, por eso es otra manera de mantener los alimentos. A veces se le inflan con dióxido de carbono, con nitrógeno, con otros gases, para que el alimento no se dañe. Eso es una manera de mantener el alimento. Y las famosas acidez, el famoso pH. pH significa potencial de hidrógeno, pero lo que me mide es la acidez. Entonces, cuando yo tengo algo muy ácido, se llama ácido. Pero cuando tengo algo nada ácido, lo contrario de ácido se le llama alcalino. Y el neutro es el 7, como el agua. Entonces, los alimentos muy ácidos no les gusta. Entonces, ¿qué es lo más ácido que conocemos? Las baterías son acero. El estómago de uno, no se imaginan lo ácido que es, o sea, de verdad que es como casi que la batería, las baterías. Es sumamente ácido. El limón y algunos otros cítricos, el vinagre, ¿verdad? El tomate es A4, el café es A5, 6, ve que ya están dentro de lo normal, ligeramente ácido. La leche es bastante básica. ¿Verdad? La sangre, 8, ya después estamos el bicarbonato, por eso cuando uno tiene acidez estomacal, toma bicarbonato o salandrios, todo eso lo que tiene es bicarbonato, entonces lo que hace es estabilizar, neutralizar, entonces dependiendo de por qué me vino la indigestión, me puede uno ayudar. La tableta estomacal, el mono, jabón, ¿verdad? Todas las cosas que los jabones son muy importantes, blanqueador, limpiador de cañerías, todo eso ya es alcalino. Entonces, la escala va del 0 al 14. Ven que 7 es exactamente el centro, la mitad. Ese es el neutro, como el agua. A veces en los anuncios de Dove y de jabones dicen, pH neutro para la cara. Y eso en realidad está mal porque el pH de uno es ligeramente ácido, el de la piel. Entonces, no debería ser 100% un pH 7, pero lo dicen así seguro para que suene como muy científico, pero no. La piel de uno es ligeramente ácida, o sea, es casi neutra, pero pues tira un poquito para abajo. Entonces, ¿dónde es que le gusta a los microorganismos nacer? Ellos pueden crecer perfectamente en ligeramente ácido, pero a neutro, por ahí. O sea, una acidez muy, muy bajita, pero lo ácido no les gusta. Entonces, por eso es que los famosos escabeches, vinagretas, es otra forma, es otro método de conservación de los alimentos. ¿Por qué? Si yo tengo, o habíamos dicho que por el azúcar, como las mermeladas, la miel, habíamos dicho que salando carnes,
Melanie, adelante. Profe, una pregunta. Ujú. Porque, bueno, yo sé que el pescado, entre comillas, está crudo, pero entonces, ¿por qué en los ceviches, si se supone que es muy ácido, hay ceviches que pueden crear bacterias? Muy buena pregunta, Melanie, me gustó mucho. Me está poniendo atención. En teoría, el ceviche debería de ser seguro, porque el acidez es una manera de matar o de no permitir que se reproduzcan las bacterias, entonces no me causan daño, ¿verdad? Yo evité que llegara a tener ese montón, entonces la mantengo. Porque el ceviche se puede hacer con vinagre, con limón y a ellos no les gusta. Ahora, cuando hay ceviches que están mal hechos, eso quiere decir que no son suficientemente ácidos. Entonces, si el ceviche no está suficientemente ácido, entonces no era seguro, ¿verdad? Si es una persona que no sabe hacer ceviche y le echó menos ácido del que debía de haberle hecho, entonces no fue porque el método de ceviche o el método por así no funcionara, sino que la persona no le echó lo necesario para mantener a raya los microorganismos. Es por eso. No sé si le quedó claro. Veo que alguien ahí me puso un comentario, pero no lo encuentro. Déjenme ver. Vi un comentario, pero no sé, se me desapareció. Bueno, es por eso. Por ejemplo, yo tengo un pHímetro casero, y a veces depende de lo que hago, yo le mido el pH para ver si está bien, por locura. Alex dice, ¿en qué nivel entraría la mermelada? La mermelada estaba en 5 punto algo, creo. Sí, la mermelada no es tan ácida, y es que la mermelada va a variar, hay un rango, porque va a depender de la fruta que yo hago, ¿verdad? No es lo mismo la fresa que hacer una mermelada de piña, que hacer una mermelada de naranja, que hacer una de manzana. Hay unas frutas que son mucho más ácidas que otras, entonces eso va a variar. Igual uno siempre le pone ácido cítrico o limón a las mermeladas, uno las acidifica. Hay un rango, anda por 5 punto algo, exactamente en ese momento no lo recuerdo, pero ahorita le busco el dato y se lo dan en el recreo y se lo doy exacto, yo tengo en mis notas. Pero sí, anda por ahí y va a variar, por eso es un rango, dependiendo de la fruta. Ok, entonces esa es la escala de pH. Como dijimos, lo ácido no les gusta. Entonces por eso la acidez por sí sola es una forma de conservar los alimentos. Ahora sí, acidez en los alimentos. Aquí tenemos algunos alimentos. Por ejemplo, el agua es el neutro, ¿verdad? Ahí viene la papa es bastante neutro, por eso he dicho a las personas que padecen gastritis a veces comen como papa y eso les ayuda bastante, ¿verdad? Tenemos algunos más alcalinos, algunos banano, algunos tipos de hierbas, no sé por qué aquí hay como un limón, eso no está medio raro, pues, no debería estar aquí. Dijimos que la leche va como por aquí y ahí va. Esto está un poquito raro, ¿verdad? Yo aquí quiero una manzana 3 a 2, eso está como rarísimo. Yo eso no lo tomaría mucho en cuenta. Eso no está muy exacto que digamos. Aquí sí. Vámonos entonces por la clasificación de los microorganismos según su pH óptimo. Hay 3 tipos, digamos. Hay más, pero hay como 3 grandes familias donde se pueden clasificar los microorganismos por cómo les gusta el grado de acidez. Como les decía, a la mayoría les desagrada el ácido, pero ahí se clasifica. Tenemos los acidófilos. Filo significa que le gusta. Acidófilo significa que el pH óptimo para que ellos vivan es menor a 6. Entonces, en otras palabras, le gusta lo ácido. No todos, pero a algunos hongos y algunas arqueas sí les gusta. Es otro tipo como es un tipo de hongo, por decirlo así. Entonces, ellas pueden vivir en ambientes sumamente ácidos.
También tenemos el neutrófilo, que es el óptimo, que es de 6 a 8. Ven que está cerca del 7, el centro de la escala. Esta es la mayoría de las bacterias. La mayoría de bacterias va a vivir bien entre 6 a 8. Les va a gustar lo neutro. Y después tenemos los alcalófilos, que esos son bien como de alcalino, alcalófilos. Filo significa la terminada, digamos, el sufijo filo significa que le gusta, que se siente atraído a. Entonces, alcalófilos se siente atraído a lo alcalino. Neutrófilo se siente atraído al pH neutro. Y acidófilo se siente atraído al ácido. Entonces, el alcalófilo, el pH óptimo es más de 8. Le gustan los que son, los que son más básicos. Como los bacilos, que eso es un tipo de microorganismo que se siente bien en ese tipo de. Entonces, pero para efectos también de microbiología de alimentos, digamos de salud, los patógenos se sienten bien en este. Entonces, eso es que a veces con acidificarlos, ya yo solamente por acidificar algo, yo puedo extenderle la vida útil, porque yo le estoy dando una condición que la bacteria no va a soportar y no van a querer ahí reproducirse. No se van a adaptar. ¿Se acuerdan la primera fase que era adaptar? Pues ahí se van a quedar, nunca se adaptaron. Otras y murieron. Así, por eso es que funciona. Y el último de las barreras es la que no queremos llegar. Lastimosamente, cada vez se usa más. Yo espero que estamos llegando a un punto, como te les hablé, hay mucho cáncer, mucha hiperactividad en los chiquitos, déficit, muchas cosas que al día de hoy nadie, vean, yo puedo decirlo y yo no puedo asegurarlo, pero entonces se piensa que tiene mucho que ver con tantos medicamentos, que la gente ahora toma medicamentos por todo, tantas vacunas que a veces ni se aprueban, salen a la locura, como esta última, que fue algo muy rápido, entonces no hay ni tiempo, pero también para mí esto es una de las peores, que es todo lo que uno consume tiene aditivos, tiene preservantes, aparte de los fertilizantes, todo tiene, en Costa Rica antes no había tanta cultura de echar tanto aditivo, pero en Estados Unidos sí, vean, en Estados Unidos usted puede tener, no sé, las cosas no se ponen malas, duran y duran, o sea, eso es peligroso, ni las bacterias se lo quieren comer y uno sí se lo come, entonces hay un gran serio problema. ¿Verdad? Antes uno compraba, no sé, un pan, una tortilla y en 2 días estaba verde, estaba malo. Y era algo bueno, y nada más estaba vivo, hasta las bacterias no le duraba a uno, pero ahora usted compra algo, vean, pues compren un pan Bimbo. Y no tengo nada contra la Bimbo, pero compren un pan Bimbo. No se pone malo, dura para que se ponga malo una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, para mí, un pan bueno es un pan que se pone malo rápido. Que la manera entonces de preservar el pan es una vez que se abre, guardarlo en la refri. Pero los aditivos cada vez se usan más. Las industrias allá en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos usan muchísimo aditivos y Costa Rica, como todo lo copia, entonces también no, ¿verdad? Pero hay una tendencia. Y cuando yo estudié, adelante, Melanie. Perdón, No se profe. preocupe. Ajá. Es que yo trabajo en un hogar de ancianos. Ajá. Y ahí todo es muy orgánico, entonces nosotros mismos creamos el pan. Ah, qué bueno. Pero el pan, como que ya, digamos, como que hacemos pan hoy y como que en 2 días el pan se llena de hongos. Pero no entendemos por qué. Tratamos de usar como ¿cómo le explico? Como conservantes naturales que nos ayuden a que el pan dure más. ¿Cuáles conservantes usan? Por ejemplo, bueno, es que es como el pan es de levadura. Entonces, tratamos como de ponerle, no sé cómo explicarle, como, bueno, obviamente sal. Uh-huh. Se supone que a veces hacemos como queques de jugo de naranja, porque se supone que a eso me refiero, a que el ácido de la naranja debería de ayudar. No sé si es que no le estamos poniendo la cantidad correcta o qué será, pero el pan como en 2 días se descompone. Ahora, es un lugar que es muy caliente. Esto bueno, tendría que... Claro que el calor. Perjudicar. Claro, la temperatura. Y aunque le pongan un juguito de naranja, para que la misma pregunta del ceviche, para que un ceviche
no sea malo, tiene que tener suficiente. Un juguito de naranja comparado a un montón de otros ingredientes no va a hacer tanta la diferencia, va ligeramente a acidificar, no es lo suficiente para, o sea, para que la acidez se use como método de conservación, o sea, que realmente me ayude, tiene que ser en cantidades suficientes para que todo el producto se acidifique. Y evidentemente el pan no es tan ácido. Ahí lo que tienen que hacer es refrigerarlo. Trabajar, o sea, lo primero es lo que vimos en el primer curso. Buenas prácticas de manufactura. Sí, el clima no ayuda, muy bien, a eso es lo que iba. La segunda parte, la primero, antes de la refri, que esa es la segunda, tienen que refrigerarlo, si no, no les va a durar. Y la primera es buenas prácticas de manufactura. Vean, chiquillos, antes de todo lo que hemos visto aquí no viene mencionado, pero se los voy a decir porque es lo más importante, buenas prácticas de manufactura. Podemos acidificar, podemos hacer mermeladas, poner azúcar para el AW, podemos manejar el AW, podemos pasteurizar, podemos hacer congelar, podemos hacer muchas cosas para mantener. Pero si trabajamos en un entorno que no está 100% esterilizado, requete limpio, y entonces las cosas duran menos. Entonces, Melanie, ahí lo que hace falta es que vayan a hacer como si fueran a hacer una operación. Ustedes van a hacer, los doctores van a ir, entonces se van a quitar todos me imagino que lo hacen, pero los anillos no pueden ir con uñas pintadas, uñas cortas, y se van a dar una lavada de manos, ojalá hasta el codo, y van a ponerse alcohol en gel y todas las superficies las van a desinfectar con vinagre. Pueden perfectamente desinfectar con vinagre porque es como más amigable con los alimentos. Desinfectan bien, lavan, y con, bueno, el cloro disuelto. Me imagino que todas esas instrucciones están en los hogares de ancianos. Y dice, ustedes, todas las tablas de picar, los cuchillos, los bowls donde revuelven la comida, todas las espátulas, lo que usan para estar tan perfectamente. Ustedes van a dedicar, cuando van a hacer pan, antes de empezar, una cantidad de tiempo para limpiar, y no van a hablar mucho durante el proceso, porque cuando uno habla sale la saliva, y es evidente, siempre salen, cuando uno la vea, siempre salen micropartículas, y eso también puede. Entonces, con solamente eso, y una vez que lo hacen, lo reparten, pero si ya ese día ya terminó la repartición y sobró, y van a refrigerarlo, y van a ver que sí le va a durar más, con solo esas dos cosas. Muchas gracias, profe. Adelante, alguien me levantó la mano. Sí, profe, es que, miras que yo tenía entendido que, por ejemplo, eso que decía la compañera, jugo de naranja y todo eso, en realidad eso lo que hace es como cambiar el pH, más no elimina microorganismos, nada más como que le da un tiempo más para que se pueda, tipo, vender, por decirte algo, digamos, en el ceviche, que es algo más momentáneo. Porque, digamos, no hay una forma de desnaturalizar las proteínas y lo que en realidad es lo que elimina los patógenos. Entonces no sé qué tanto también tendrá que ver eso, y obviamente el uso de cosas que hizo usted, de las buenas prácticas, como si usan cosas de madera, que eso contiene muchos hongos. Exacto, tiene que ser acero inoxidable. Buenas prácticas de manufactura. Sí, por ejemplo, jugo de naranja en una receta no va a permitir, o sea, eso no va a acidificar. Para que eso funcione como método de conservación tiene que ser realmente ácido, para que cambie la estructura, y en algunos casos las bacterias mueren, en algunos casos nada más están ahí como durmiendo, pero están controlados, pero sí, pero digamos, el pan no se da para acidificar. Lo que se da para acidificar son como los pepinillos, como los chiles, ese tipo del escabeche. Eso es lo que se puede conservar por medio de la acidez. Fuera de eso, una receta que lleve limón o algo ácido no significa que eso es acidificado, para nada. Tiene un poquito más de ácido, pero está todavía dentro de un rango que le puede gustar a las bacterias. Listo, chiquillos. Excelente. Entonces vamos con aditivos. Eso es lo que les decía. Esta es la última fase, la que no queremos llegar, pero la buena noticia que les decía es que ya cuando yo estuve en la U estudiando ingeniería de alimentos, que fue mi última carrera, ya a mí lo que me enseñan es que no usemos aditivos. Nos enseñan, no lleguen a los aditivos. Entonces, ¿qué nos ponen? Que la bacteria, o sea, yo tengo aquí los microorganismos, que yo lo que tengo que hacer es poner todo, o lo que más que pueda, combinar métodos diferentes de conservación en el mismo método. Por ejemplo, la mermelada.
Antes de ponerle un preservante, que si ustedes se fijan, muchas tienen preservantes y otras que venden no tienen preservantes. Busquen la que no tienen, compren esas. Pero antes de ponerle el preservante, buenas prácticas de manufactura es lo primero, que aquí no viene, pero en la presentación, pero sepan lo que es la primera. Porque yo les dije, yo puedo hacer todo lo demás, pero si yo no tenía la superficie 100%, entonces ya yo empecé con más bacterias. Entonces ya yo estoy permitiendo que en un descuido crezcan. Yo puedo entonces en un método puedo ponerle acidez, puedo poner, si lo logro, ahora si el producto se presta, le puedo poner calor, le puedo poner empacar, tecnología de empaque es otra. Si hay empaques que ayudan que no se multipliquen. Entonces yo mezclo diferentes métodos de conservación para evitar los aditivos y sí se pueden disminuir. Y esa es la tendencia del mercado porque por lo menos hay un gran sector de la población que ya no quiere tantos aditivos. Ustedes han visto que ahora se venden cosas verdes y que orgánico, porque ya la gente está preocupada. No la mayoría, pero sí hay un avance a eso. Entonces, aquí quedamos con, vamos a agarrar unos 5 minutitos para estirarnos y ya ahorita nos vemos. Son las 28. Como por las 33, por ahí.
Listo, continuamos. Compañeros, ya revisé, era de 2.8 a 3.2 el pH en mermeladas. Como vemos, sí es bastante ácido. Entonces, la mermelada por eso es un alimento es una buena idea. Y es muy fácil de hacer en la casa de uno. Conservar. No sé, Alex, adelante. Perdón, profe, no le escuché cuánto era el nivel. De 2.8 a 3.2. Ah, ok, Entonces, pensé que era más bien un poco menos, pero anda me dijo que como por 5, 6 o 7 anda más o menos, ¿verdad? vea, le voy vamos a irnos a la tablita. Voy a poner, aquí está. Va de 2.8 a 3.6, entonces anda en esta, de aquí a aquí, digamos, en este rango. Entonces sí es bastante ácido. Ah, ok, Aquí sí. se guarda como Logro por ver. colores. Ajá. Obviamente no es el método de Sí, es que, conservación. como dice usted, también puede ser por el tipo de la fruta, ¿verdad? En este caso sea de piña, sea sea de guayaba, algunas de esas ciertas frutas tienen un cierto grado de acidez también, entonces Exacto. puede ser que también pueda ser por eso. Ese es el cambio, ajá, por eso es que hay un rango, 2.8, 3.6, por ejemplo, la de fresa es bastante ácida, la de guayaba es un poquito más dulce, pero todas son bastante ácidas. Sin embargo, la acidez no es el principal método de conservación de la mermelada. La mermelada se conserva más que todo por el lado LU, porque es muy alta en azúcar, no deja que el agua viva y por eso. Pero si aparte yo lo acidifico, entonces ya tengo dos métodos de barrera. Entonces, esa es la manera más ideal o sea, entre más métodos tengo en el mismo producto, más puedo yo garantizar que voy a tener un alimento seguro y sin necesidad de aditivos. Ahora sí. Ah, correcto, profe, gracias. Listo, entonces ahora seguimos. Bueno, aquí estamos acidófilo, que le gusta la acidez, neutrófilo, de 6 a 8, que le gusta lo neutro, y alcalófilos, más de 8, que le gusta. Como repasando, vamos con ETAs, que significa enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, esas son las enfermedades que se dan por microorganismos patógenos. Patógeno significa que causa enfermedad. Eso significa patógeno. Verá, patología es una enfermedad. Es un sinónimo de decir enfermedad. Entonces, patógeno es el que causa la enfermedad. Geno viene de génesis, o sea, que genera, que da origen. Entonces, pato viene de patología, de enfermedad. Entonces, patógeno es el ser que genera la enfermedad. Entonces, esos son las setas se producen por ese tipo de microorganismos. Dependiendo de su severidad, puede causar incluso la muerte. Y todos los años se da en todo el mundo casos de muertes por ETAs. ETAs. Esas enfermedades pueden ser transmitidas ya sea por alimentos, por que tengan microorganismos patógenos o por sus toxinas. No todos es el microorganismo, sino que hay microorganismos que producen una toxina y la toxina es la que es dañina, la que mata, no tanto el microorganismo. Claro, el microorganismo es el que lo produce, entonces es igual de dañino que pero esa es la diferencia. Unos son directamente el microorganismo, uno lo ingiere, el microorganismo dentro de uno le hace el daño y otro es la toxina que genera el microorganismo. Entonces, las ETAs para que uno haga la enfermedad, uno ingiere el alimento y uno pasa por una fase que se llama incubación, que es el tiempo que se le da para que se generen los síntomas, para que la enfermedad se multiplique dentro de uno, que puede ir de 2 a 48 horas cuando es corto, o en una persona sana puede durar de 24 a 72 horas. O sea, yo me puedo comer algo y hasta en 2 días me puede tal vez generar no es inmediato, no todos, algunos sí, pues eso va porque son montones de bacterias, parásitos, microorganismos que generan enfermedades, entonces ahí va a haber los cambios, pero ese es el promedio, al día siguiente o inclusive cuando es demasiada la cantidad de bacterias, está demasiado contaminado o yo estaba ya un poco enfermo o tenía una enfermedad y ya yo estaba débil y aparte de eso, entonces va a ser un periodo corto. Entonces, en un adulto mayor, en un chiquito que todavía no tiene buenas defensas, que está muy pequeñito, puede ser, o si uno mismo estaba pasando por, no sé, se viene de un dengue y viene otro, entonces ya uno está propenso a que lo va a afectar muy rápido. Entonces va a depender, corto, de 2 a 48 horas, o el normal, digamos, de 24 a 72.
Ay, ajá, aquí. Dice que por lo general afectan la parte gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas gastrointestinales? Diarrea, vómitos, dolores de estómago, fiebres, todos dan muy parecidos los síntomas. ¿Verdad? Hay algunos que tienen alguna diferencia, ¿verdad? Que en algunos las heces tienen sangre, en otros no, en algunos hay temperatura, en otros más vómito que diarrea. Hay diferencias, pero por lo general siempre son a nivel gastrointestinal, aunque no siempre, pero por lo general. Y hay dos tipos, infecciones y intoxicaciones, que no es lo mismo. Vamos a ver la diferencia. La infección es la que me da a mí cuando yo me consumo una gran cantidad de microorganismos patógenos, o sea, microorganismos que enferman. Y los microorganismos se desarrollan en su tracto digestivo. Esta es cuando yo me como el bichito, la bacteria o el microorganismo patógeno. Puede ser, no sé, un virus, un parásito, pero bacterias es la más común. Una bacteria patógena o un microorganismo patógeno, y ese microorganismo es el que me va a generar. La intoxicación es la que se produce cuando yo me consumo la toxina que generó otro microorganismo. Eso es intoxicación. Entonces ven la diferencia. Cuando uno habla de tengo una infección a tengo una intoxicación. La infección es el microorganismo patógeno entero. Y la intoxicación es la toxina que produjo un microorganismo anteriormente. ¿Quedó clara la diferencia? Alex, ¿tiene la manita levantada? Adelante. Bueno, ahí, cualquier cosa seguimos. No, profe, fue un dedazo ahí, disculpe. No se preocupe. Ok, entonces, población de alto riesgo, lo que yo les decía, ¿verdad? Hay personas que puede ser que se consumió un alimento y si está demasiado fuerte en ese momento de su vida, tal vez ni le dio nada, pero las señoras mayores, esa compañera que trabaja en el lugar de ancianos, los viejitos hay que cuidarlos más, porque tienen el sistema ya un poco más débil. Los niños pequeñitos también, porque apenas están desarrollando toda la microbiota y la flora intestinal, entonces están en ese proceso. Una mujer embarazada, que ese momento está pues con otro ser, entonces está parte de sus nutrientes se le van a pasar al bebecito. Y las personas inmunosupresas, ¿verdad? Que tienen una enfermedad, vienen de una enfermedad o tienen algún tipo de cáncer, sida, esas enfermedades que afectan el sistema inmune, pues van a estar más débiles, entonces obviamente son más susceptibles porque una de estas enfermedades le puede afectar más que a una persona que está saludable. Entonces son las personas que más hay que cuidar. Las setas provocan al año 76 millones de casos, eso es a nivel mundial, ¿verdad? De las cuales 325.000 se hospitalizan y pueden haber alrededor de 5.000 muertes anuales a nivel mundial. Principales agentes. Esas son las más famosas, ¿verdad? Hay montones más, pero esas son las que van a escuchar porque son las que se van a dar más común, entonces son las que más se hablan. Que estamos con Staphylococcus aureus. Esa vive en la garganta, entonces con la tos, esa vive en la garganta de uno vive ahí con uno. La famosa salmonella, porque esa se da mucho en el huevo, en el pollo. La Clostridium botulinum, que esta produce toxina, esa es por su toxina. Entonces en las carnes puede darse como en la miel de abeja, por eso un chiquito que no tiene el año no se le puede dar miel de abeja porque todavía no tiene cómo defenderse el sistema inmune. Y la Clostridium botulinum es sumamente grave y en la miel de abeja sí puede vivir esa no es la bacteria, pero sí la toxina, entonces hay que tener cuidado. Porque dijimos que la miel de abeja ahí casi no crece nada, pero como es una toxina, entonces ya ahí sí puede vivir, porque no es un microorganismo. La Shigella, que es otra, la E. coli o la Escherichia coli, que esa es muy famosa, esas son las heces, esos son los famosos coliformes fecales, han escuchado ahora el término, pero en E. coli. Los coliformes vienen de ahí. Bueno, no, hay otros coliformes, ¿verdad? No todos son fecales, sino todos son dañinos, pero la E. coli sí. Listeria monocigota genes, esa también es bastante famosa, esa se da mucho en leche,
¿verdad? A veces unas se dan en ensaladas preparadas, esas ensaladas que tienen como huevo y papa y maíz son frías, en esas se da. Ay, se me fue. Después tenemos los virus más famosos, es el de la hepatitis A, que esa se transmite en el agua, y el rotavirus. Y los parásitos, este es el Angiostronchilus costarricensis, que ya les voy a hablar de ese, la Yardia, la Lamblia, la Trichinella spiralis. También está la famosa solitaria, que se llama tenia. Hay dos tenias, la tenia solium era la del cerdo y la tenia saginata la de la res. Estos son en carnes mal cocinadas. La famosa solitaria, que esa se alimenta de lo que uno come. Entonces las personas empiezan a bajar y bajar y bajar de peso y quedan súper delgadas. Y claro, es que no tienen ni cómo alimentarse. Esta Angiostronchilus costarricensis se las iba aquí a enseñar porque eso es terrible, es una de las, o sea, esa mata personas. Yo conozco una compañera de trabajo, no, una compañera de trabajo, la mamá de ella, la madrastra, había tenido una chiquita que fue hecho ministra de algo en Costa Rica. Tal vez ahí si lo buscan en Google les sale cuál, ya me se me olvidó el nombre. La hija ya se le murió por la famosa babosa que sale en la lechuga. Aquí les quería compartir pantalla un momento, a ver si puedo. Un momentito, que no sé qué. Aquí, ahora sí. Ahora sí. ¿Logran ver lo que les puse? Muy bien. Esta, es el parásito que hace esta enfermedad, que es la que se da cuando la que pasa la babosa. Esto lo que tiene, digamos, bueno, lo que por lo menos a nivel de país nos debería de sentirnos orgullosos es que los científicos de Costa Rica hicieron ese descubrimiento a nivel mundial, por eso le pusieron costarricensis. ¿Verdad? Todos los nombres científicos de todas las cosas, de microorganismos, de plantas, de hongos, de todo, siempre tienen que ir en latín. Entonces el nombre le pusieron costarricensis para como que no porque solo en Costa Rica se dé, no, se dan en todo el mundo. Lo que pasa es que en Costa Rica se hizo orgullosamente el descubrimiento, ¿verdad? Entonces hace 50 años aproximadamente un conjunto de la UCR y la Caja describieron qué era. Entonces ahí viene la historia, era un chiquito que llegó, pensaron que era apendicitis por los dolores que tenía abdominales y todo lo que tenía, la fiebre, ¿verdad? Eso mata, porque eso llega a ser como necrofilia el hígado, o sea, los órganos se van como muriendo, o sea, eso es sumamente grave. Y ellos, en el año 52, hace bastante, empezaron a estudiar a ese chiquito que llegó y se dieron cuenta que era un parásito. Ellos cortaron el intestino y se dieron cuenta, a ese chiquito sí le salvaron la vida. Y gracias a Dios también no significa que la persona que consumió el parásito de la babosa se va a morir. Si se actúa rápido, hay altas posibilidades, ¿verdad?, de que la persona, pero a veces pasa terriblemente, ¿verdad?, como esta señora que era una ministra y la chiquita le falleció lastimosa y tristemente, ¿verdad? Es una tragedia muy lamentable, por eso estos bichitos son realmente malos, son asesinos y hay que tener mucho cuidado con todo el tema de tomárselo muy en serio la parte de manipulación de alimentos. Y se dieron cuenta, ese es el ciclo que se dieron cuenta. Se dieron cuenta que, o sea, no era fácil de investigar, o sea, los roedores son el huésped, o sea, este bicho tiene un nombre rarísimo. El costarricensis, ya se me olvidó. El costarricensis, vean, ellos lo ponen. Vive en los intestinos de las ratas, de las ratas. Entonces las ratas ponen sus heces, ¿verdad? Y en el campo, en un jardín, en lo que sea,
ahí donde se reproducen esos bichos tan feos, algunos moluscos o algunos caracoles, como las babosas, se le llaman hospederos intermediarios, porque el hospedero definitivo es donde vive es en la rata. Entonces esos pasan, pero también lo pueden hospedar en su cuerpo, lo llevan. Entonces ellos llegan a la lechuga o al tomate o al diferentes alimentos, por lo general es en la lechuga, en las hojas, y llegan las larvas, entonces es donde viene la enfermedad. Y al ser humano realmente es letal, es muy, muy grave. Entonces, ahí les quería compartir. Vamos a ver, aquí, sigamos. Este es el de la lechuga. Entonces, la manera, ¿verdad?, correcta es primero revisar, ¿verdad? Si una lechuga tiene una babosa, se bota toda la lechuga. No hay que jugársela. Y después, ¿verdad?, se lava con disoluciones. Ya en la industria alimentaria hay diferentes, ya se los venden, ¿verdad? Pero uno perfectamente con cloro se pueden matar. Con cloro se matan todos. Ahora, con poquitas, las disoluciones son específicas, ¿verdad? Son gotitas. De hecho, yo en la casa lo que hago es que le pongo 5 gotitas a una palangana de agua y dejo ahí las cosas, y también les pongo vinagre. Ahí les iba a decir también, para que sepan, no lo quita completamente, pero para que ustedes lo pongan en práctica, por lo menos en sus casas. Lo que más ayuda a bajar un poco, ya cambiando aquí el tema, es que me acabo de acordar, los aditivos que estábamos hablando, que son tan... Sí, el vinagre sirve, el vinagre sirve, pero digamos, para las lechugas sí es mejor poner unas 5 gotitas de cloro en una olla bien grande de agua, ¿verdad?, que esté bien disuelta, y las disuelve, o sea, 5 gotitas con gotero. Y obviamente, eso les estoy diciendo a nivel casero. Ya a nivel de industria sí hay que seguir las disoluciones específicas, ¿verdad? Que eso se dan por partes por millón. Y, y obviamente ya esos son los protocolos establecidos en las empresas. Eso fijo va a estar ahí, pero esas disoluciones. Pero, o sea, con el cloro sí se va a matar de fijo. Pero sí, con vinagre también se puede lavar los alimentos. Y para los aditivos, con bicarbonato. Por ejemplo, las fresas es de los alimentos que más aditivos absorben. Y como la fresa no tiene como una cáscara que uno le pele, entonces uno se come todo. Entonces, ¿verdad? En cierto momento del año, pues uno debe evitar las fresas, porque sí es demasiado los fertilizantes. Y como la fresa crece tan cerca del suelo, entonces ahí le queda todo. Entonces, una manera para bajarle un poquito el nivel, que no siempre lo va a bajar todo, es poniéndolas unas 2 horas antes de consumirlas así, con bastante bicarbonato. Se deja ahí puesto el bicarbonato, después se lava y se quita, para que sepa. Eso era como un dato curioso. Bueno, entonces dijimos que bacterias tenemos la Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium botulinum, Shigella, Escherichia coli, Listeria. Monocitogenes y virus, hepatitis A, los rotavirus, que son sensacionales. En parásitos tenemos algunos como el Angiostrongylus costarricensis, la Giardia lamblia y la Trichinella spiralis, entre otros. Esos son ejemplos de la cantidad que hay muchísimos más. Ahora sí, vamos con bacterias. La Aureus se encuentra la estafilococo se encuentra, como les decía, en la garganta, en la nariz y en la piel de las personas sanas. O sea, nosotros las tenemos. La salmonela se encuentra en el intestino de muchos animales y del ser humano también nosotros la tenemos. Por eso es el lavado de manos, porque muchas de esas bacterias viven en nosotros. El Clostridium botulinum, este es el que produce esa toxina, por eso se hinchan las latas. Y estas se pueden dar en los enlatados en general, conservas de atún, cócteles de frutas, lo que sean enlatados. Y la salmonela no produce toxinas. La salmonela no me va a producir a mí una intoxicación, me va a producir una infección. Eso se consume. En cambio que la Clostridium botulinum sí es una intoxicación. Virus. Tenemos la hepatitis A, de 15 a 50 días, el periodo de incubación. ¿Y qué me da?
falta de apetito, náuseas, todo siempre de gastrointestinal, diarrea, orina oscura, a veces es parecido al resfrío, dura de 2 semanas a 3 meses y esa se puede dar principalmente por el agua, también por algunos mariscos, productos agrícolas, alimentos cocidos contaminados. Parásitos, ya les habíamos visto el costarricense, ya se los enseñé. El parásito crece en el ser humano y pone sus huevos y después vienen todas las reacciones inflamatorias. Entonces, esta es como se transmite las setas. Entonces, venimos, tenemos el agente, pasó al alimento, entonces en una cantidad. Entonces yo me enfermo, yo me da aquí la ETA y yo tengo un montón de esas bacterias. Entonces yo se lo paso a otras personas en la mano. No me lavé bien las manos, lo que sea. Entonces vuelvo a tocar un alimento. Tengo aquí entonces eso es, en otras palabras, es mano, ano, boca. Hay otras maneras de transmitir, pero esta es la manera más normal. En el control microbiológico de los alimentos, lo primero que tenemos que hacer es proteger al consumidor, reduciendo las enfermedades a través de los alimentos y los microorganismos patógenos, prevenir la alteración de los alimentos, o sea, evitar que se degraden, o sea, que nazcan, o sea, vamos a hacer todos esos métodos de conservación que fuimos viendo. Y ambos grupos microbianos son de origen y propiedades diferentes. Como vimos, no todos son iguales. Medidas para obtener alimentos seguros y de vida útil adecuado. Entonces, los tratamientos térmicos correctos, dijimos la pasteurización, que esas van temperaturas por arriba de los 60, 70, no son tan re altas la esterilización, ya esas rondan alrededor de los 100. Entonces, en estas se matan las patógenas, en estas se matan todo, buenas y malas. Condiciones higiénicas, lo que son buenas prácticas de manufactura, BPMs, condiciones higiénicas de equipos para manipulación de alimentos y personal adecuados, conservación de un alimento bajo las condiciones requeridas, ya sea refrigeración, secos, o sea, o salados, o altos en azúcar, o congelación, ¿verdad? Lo que ya sea modificando temperatura, AW, pH, ¿verdad? Todas estas maneras se conservan los alimentos, que hay varias, y la idea es combinar, que ojalá dentro de lo posible, no se pueden siempre todas, pero dentro de lo posible poner bastantes, combinar bastantes métodos para no llegar al aditivo, pero si hace falta el aditivo, pues también se llega al aditivo. Deterioro de alimentos, por la naturaleza de los alimentos obviamente van a alterarse, se van a deteriorar, eso es normal, pero si no se cuidan, ¿verdad? Podría enfermarnos. Un alimento alterado se puede alterar o deteriorar debido a las deficientes condiciones en que son obtenidos, elaborados, distribuidos, almacenados, transportados o conservados, lo que yo decía, desde la finca hasta la casa. O sea, en todas las etapas, en todos los eslabones de la cadena alimentaria, tienen que tener manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura en cada etapa para que de cuando me llegue a mí a la boca el alimento esté bien. Pero los alimentos se pueden deteriorar en cualquier etapa. Un alimento contaminado está contaminado cuando contiene algo que es ajeno a su naturaleza. Se dice que un alimento está contaminado cuando contiene algo que es ajeno a su naturaleza. O sea, tengo una bacteria que no es normal que viva en una manzana, o sea, es ajeno a ella, ¿verdad? También hay otras maneras, hoy estamos enfocándonos en la parte de microbiología, pero también podemos contaminarlo con un químico o lo que antes hablamos, bueno, los aditivos, o algo físico, no sé, me salió un pedazo de vidrio, pues obviamente también me va a contaminar y eso me va a hacer que sea peligroso para la salud. Evitar el deterioro de alimentos. Para retardar el deterioro o alteración de los alimentos es necesario conocer las características propias del alimento y los factores que debemos combatir para producir alimentos inocuos, o sea, lo que siempre hemos visto, libre de peligros, seguros, que no me vayan a dañar, que no me vayan a enfermar. Debemos evitar que se contaminen. En otras palabras, la prevención. En otras palabras, es disminuir el riesgo.
Porque por lo que yo les decía, yo puedo hervir y esterilizar, pero si ya yo tenía algo realmente contaminado, aunque yo esterilicé, tal vez no me dio tiempo, no le di tiempo de matar todo, porque ya venía muy cargado. Entonces, lo primero son buenas prácticas de manufactura, la higiene, la manipulación de alimentos, el cuidado y de la temperatura, todo eso. O sea, para prevenir, ¿para qué? Para no yo no llegar a dejar que se multipliquen las bacterias y me lleguen a enfermar. Entonces, para evitar el deterioro de alimentos, lo más importante es la prevención. Y creo que eso sería. Sí, eso sería. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Excelente. Buenísimo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Estudien bastante y descansen. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches.